Creo que es importante que toda nuestra audiencia tenga claro que a un hola le sigue un adiós. Entonces, todo lo que comienza va a terminar. Aunque la pérdida máxima es la vida, a lo largo de nuestra existencia o nuestra experiencia en este plano, experimentamos diferentes pérdidas. Por eso es importante entender que es bueno y es sano que llores, pero después de cierto tiempo hay que revisar por qué no estás avanzando en el proceso. Y se dice que está tan perfectamente diseñado para que cuando te pidan entregar este cuerpo digas: vida, nada te debo, nada me debes, me voy en paz. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Dinero y Negocios? Bienvenidos a la entrevista. Muy contentos de tocar un tema muy especial. El día de hoy vamos a hablar de tanatología y para ello nos acompaña una experta en materia. Ella es Araceli Martínez. Mi querida Araceli, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Araceli, yo ya quería tocar este tema porque es un tema que todo mundo debe de conocer, que todo mundo debe de aceptar, asimilar, comprender, etcétera, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos por la definición. ¿Qué es la tanatología? Como definición lo encontramos como el estudio multidisciplinario en torno a la pérdida y la muerte. Y me parece muy interesante que venga el tema de pérdida porque aunque la pérdida máxima es la vida, a lo largo de nuestra existencia o nuestra experiencia en este plano experimentamos diferentes pérdidas. Por eso es que ha tenido tanto auge últimamente el tema de la tanatología, porque también atiende temas como divorcios, separaciones, pérdidas materiales, pérdida del dinero, las inversiones, la casa, el trabajo. Hay diferentes tipos de duelos que el día a día nos va llevando a tener las habilidades de gestionar esa cantidad de emociones. Somos los seres humanos seres de amor. Al final, sin amor no podemos existir, no podríamos vivir, no podríamos sobrevivir, ¿no? Desde bebés necesitamos amor, pero este amor nos lleva a cierto apego, nos lleva también a estos lazos muy estrechos con seres queridos y que de alguna manera, en algún momento, tarde o temprano y de forma inevitable, sí, esto se va a romper, se va a perder. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a pasarle a una persona a una edad temprana? En cualquier momento, yo te puedo decir, la primera pérdida que experimentamos es dejar el útero de nuestras madres. Ya desde ahí estamos experimentando nuestra primera pérdida porque estamos en un lugar seguro, protegido, no sentimos hambre, no sentimos frío, calor, nada. Desde ahí comenzamos y a lo largo de eso vamos presentando diferentes pérdidas como los ciclos escolares y obviamente de algunos seres queridos. Generalmente la mayoría empezamos con pérdidas de los abuelos o pérdidas de mascotas. Sin embargo, aquí el apego nos ayuda a conectar con todo lo que amamos. A todo lo que queremos le decimos nuestro. Mi mamá, mi papá, mi pareja. Lo hacemos nuestro. Sin embargo, creo que es importante que toda nuestra audiencia tenga claro que a un hola le sigue un adiós. Entonces, todo lo que comienza va a terminar. Por eso es que es importante y creo que también es otro de los puntos en lo que la tanatología tiene mucho auge, porque nos invita más que a entender el proceso de la muerte y más que a morir, a vivir, a disfrutar a quien tenemos el tiempo que los tengamos. Cada quien experimenta diferentes pérdidas, pero ahorita tocas una muy especial y eso era mi pregunta anterior, de que una de las primeras pérdidas para muchos niños puede ser la de los abuelos, pero también, como dices, puede ser la de incluso una mascota, sí, una mascota muy querida que te acompañó desde que eras bebé, desde tu infancia. Y hay cierta gente que pierde la sensibilidad porque puede decir, oye, es un perrito, no pasa nada. Y esas frases incluso pueden dañar más que ayudar, ¿no? Claro que sí. Una, porque minimizamos el dolor de mi pérdida. Todas las pérdidas son válidas, todas las pérdidas necesitan ser validadas como la importancia que a mí me representa. Y desde ahí comenzamos a gestionar, aunque una mascota es sustituible, esa mascota en particular no lo es, porque de repente se pierde el sentido creyendo de que todo es sustituible, ¿no? Y no lo apreciamos por la esencia que es. Una pérdida de una mascota es una gran
oportunidad para enseñar a los niños cómo gestionar las emociones. Sin embargo, a la hora que los minimizamos, los anulamos, ahí no pasa nada, compramos otro pez, otro perrito traemos a la casa, a la hora que lo minimizamos vamos enseñándole que así, o sea, se pasa la página y no pasa nada. Sin embargo, hay que interiorizar e integrar y en una forma de gratitud cerrar ese ciclo, ¿no? Agradezco qué es lo que conviví, qué es lo que me dio para pasar a la siguiente experiencia. Me imagino que es muy diferente de un niño de 4 o 5 años que de un niño de 8 o 10 años, donde ya tiene más cercanía, digamos, donde ya está razonando más en el mundo y que quizás vive el dolor diferente, ¿no? Cuando es muy, muy pequeño, obviamente hay un dolor, hay una separación, pero quizás no hay una conciencia como tal de que ya no va a estar presente. Pero, ¿cómo llevar para un niño ya un poco mayor una pérdida que le está afectando mucho? Generalmente, la ventaja de trabajar con niños es que tienen menos condicionamientos mentales que un adulto, ¿sí? Y normalmente, como niños aprendemos de cómo nuestros padres gestionan las emociones. Es mucho más sencillo a veces trabajar con un niño porque no entiende exactamente el que un ciclo terminó, el que ya no voy a verlo. Pasa con niños que juegan videojuegos, pierden la vida y vuelven a reiniciar el juego y vuelve a estar ahí, ¿no? A veces es explicarle que todo principio llega a su fin, pero ellos lo gestionan a veces de mejor manera que un adulto. ¿Por qué? Pues porque ya en el adulto hay ciertas condiciones que nos ofrecen el entorno y de repente no es lo que perdemos, sino lo que nos da lo que perdemos. Entonces se maneja de manera diferente dependiendo de la etapa y sobre todo con niños evitar los eufemismos como se fue de viaje, está en el cielo, se quedó dormidito, ya está descansando, sino hablar así tal cual con el tema murió, para que él entienda que es una etapa en la que ya no hay retorno, que ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque luego de repente pasan situaciones con que a los niños les da miedo viajar, les da miedo dormirse porque al abuelo cuando se quedó dormido se murió, ¿no? O niños que nos han dicho, la otra vez viajamos y yo estaba volando sobre las nubes y no vi a mi abuelito y me dijeron que mi abuelito estaba en las nubes. Entonces utilizar esos eufemismos hace que se confunda la mente del niño y que no sepa cómo gestionarlo. Entonces sí son diferentes, pero sí invitarlos a que hablemos de una manera clara con el sentido que las palabras llevan. Hay personas que no viven una pérdida en su infancia ni en su adolescencia y les pega ya en una juventud, ¿no? Que quizás tenían abuelos jóvenes, que quizás no tenían alguna mascota y que por mucho tiempo viven sin tener algún duelo fuerte. Pero también ahí puede llegar a impactar más, ¿no? Cuando de mayor te llega a suceder. Claro, sobre todo si es en la adolescencia, recordemos que aparte que estamos gestionando una serie de hormonas y tratando de desarrollar nuestra propia identidad, además sobreviene una pérdida, sí es mucho trabajo emocional por hacer. Igual, sin embargo, ahí yo siempre les sugiero, trátenlos como tratarías a un adulto, ¿no? Con verdad, con honestidad, con prudencia y con acompañamiento. Ya en un tema de adultez, obviamente, aunque tenemos más conciencia de la muerte, de los procesos de soltar, efectivamente hay veces que hemos vivido muy bendecidos, si lo puedo decir de alguna manera, que ya no sabemos qué es mejor o peor. Cuando tienes pérdidas cuando eres pequeño, pues vas desarrollando la habilidad de gestionar emociones y de aceptar la realidad de los hechos. Sin embargo, si esto se presenta en una edad adulta, bueno, siempre es posible comenzar. Es un camino. Es que es tan bello este tema porque es un camino. La vida consiste en una serie de pérdidas, ya no te digo de las que hemos hablado, sino además de la salud, de la juventud, de la belleza, de la capacidad de desenvolverte, sobre todo ya en el tema de la vejez. Y se dice que está tan perfectamente diseñado para que cuando te pidan entregar este cuerpo digas, vida, nada te debo, nada me debes, me voy en paz. Imagínate si todo el tiempo sintiéramos si todo el tiempo estuviéramos rodeados de nuestros seres queridos, que tuviéramos salud, belleza, juventud, energía, difícilmente vamos a querer dejar esta diversión llamada vida. Pero como a lo largo de la vida vamos experimentando una serie de cambios,
es más sencillo que podamos aceptar que nuestro ciclo en este plano concluyó. Incluso, mi querida Araceli, también en la naturaleza misma, ¿no? La naturaleza tiene su primavera, tiene su invierno, tiene sus distintas etapas. Y hablando de etapas, me gustaría que tocáramos las etapas del duelo, porque yo he escuchado muchas personas que recién sufren una pérdida y que una de sus primeras frases, quizás muy mexicana también, es: no me ha caído el 20. Sí, y me gustaría llevar a la audiencia en una línea de tiempo para que de alguna manera pueda ser más didáctico el comprender. Comienza todo este proceso con una pérdida. ¿Y qué es una pérdida? Es la percepción de que una persona, situación o cosa deja de ser accesible para mí, ¿sí? Sin una pérdida no hay duelo y no hay etapas y no hay proceso, ¿no? Entonces comenzamos con algo que deja de ser accesible para mí. De ahí hay un dolor. La palabra duelo viene del latín dolus, por eso es que le llamamos duelo. Es el dolor de no poder acceder a eso que yo quiero o me gustaría. Porque además dentro de las pérdidas pueden ser reales o potenciales. Las reales, yo tengo un papá, tengo una pareja, tengo un trabajo, lo pierdo. Pero una potencial es aquello a lo que yo aspiro y que no puedo tener. Por ejemplo, yo siendo una mujer en edad fértil, me quiero embarazar y no logro quedar embarazada, es una pérdida. Y es tan válido aquel que tiene y perdió como aquel que desea y no lo tiene. Entonces, de ahí comenzamos a gestionar el tema del dolor ante esa falta de accesibilidad a lo que deseo. Y pasamos a las etapas. Una vez que estamos en las etapas, Elizabeth Kubler-Ross, que es a quien se le considera la madre de la tanatología, estableció 5 etapas que ella observó en sus pacientes. Cabe señalar que eso fue en 1960 que ella le dio este sentido humanístico a la tanatología, porque el tema de la tanatología existía con un ruso llamado Markovnikov, que hablaba del tema de la fagocitosis, que es el proceso de putrefacción que el cuerpo va teniendo una vez que ha perdido la vida. Sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross retoma este tema y le empieza a dar la parte humanista. Y ella menciona 5 etapas. Si leen otros autores van a encontrar muchísimo más o algunas diferentes, pero para términos didácticos creo que Elizabeth Kubler-Ross nos puede aportar mucho valor. La primera que ella observaba, y cabe señalar también que no necesariamente sigue un orden, es la negación. Esto no me puede estar pasando. Imagínate en un diagnóstico de enfermedad, tú eres una persona sana y de repente vas a una consulta médica o te entregan unos laboratoriales y te dan un diagnóstico, el que tú gustes, vamos a suponer diabetes. No, es que a mí no me puede estar pasando porque a mí si yo me cuido, hago ejercicio, hago deporte. O puede ser gente que a lo mejor tenga malos hábitos, fumar o no alimentarse de manera adecuada y un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces lo primero es una negación. O personas que salen de casa y luego ya no regresan y también no lo puedo creer, o sea, es que en la mañana yo le dije, nos vemos en la noche, ¿y cómo es posible? Entonces hay una negación de no, incluso incluyendo un shock, ¿no? Lo acababa de ver, acababa de hablar con esta persona, ¿no? Exactamente, y es, como mencionas, no me cayó el 20, no me cae el 20, es tan difícil digerir esto que entonces mi cerebro se protege para evitar que yo colapse, porque es muy fuerte la información que se me está brindando. Entonces, hay una negación. Después, puede haber un enojo. Ella lo menciona como una ira. Y enojo con el gobierno por no tener un sistema de salud adecuado, el enojo porque tuviste malos hábitos y yo te dije que si fumabas te iba a dar cáncer, el enojo porque no me fijé o no me di cuenta de alguna situación con los médicos, con Dios, con las autoridades. El enojo puede ser con cualquier persona y yo ese enojo lo veo que es tan difícil aceptarlo que necesitamos depositar culpas en otros porque para mí es difícil gestionarlo. Claro, imagínate si fue un accidente contra el otro automovilista, imagínate si eres una persona religiosa, ¿no? Sí. Ese enojo contra tu Dios también puede ser muy fuerte, ¿no? Es que era una excelente persona, es que no le hacía daño a nadie, era muy inteligente, entonces de repente es enojarte porque la vida se percibe como injusta, ¿sí? Otra de las etapas es la negociación. Y una vez esta etapa lo que hace es intentar cambiar la realidad de los hechos. Por favor, no me dejes. Te juro que yo no te voy a hacer ninguna sala de celos, pero no me dejes, por favor, ¿no?
Diosito, te juro que si esto no es así, dejo de tomar bebidas, de fumar, voy a misa los domingos, no sé, comenzamos en un toma y daca para intentar cambiar la realidad de los hechos. Ya cuando esto no nos funciona, ni negarlo, ni enojarnos, ni negociar, probablemente llegamos a una etapa que ella definió depresión, pero hoy se entiende que es una tristeza. Y aquí cabe señalar que hay dos tipos de tristeza, una tristeza reactiva y una tristeza química. La tristeza reactiva es aquella que le sigue a una pérdida que para ti era importante. Yo les digo siempre, así como es natural y normal que después de un buen chiste o buen chiste tú te rías, lo normal y natural es que después de que pierdas algo tú te entristezcas, porque la tristeza es un reconocimiento que lo que yo tenía era valioso e importante para mí. Y se vale llorar, y se vale sacarlo, y se vale entristecerse. Y se vale pedir ayuda, y se vale meterte a la cama y no querer ver a nadie, pero tiene que tener un fin, tienes que darte un tiempo, se vale todo eso. Y no tan solo se vale, sino además es necesario, porque es la forma en que podemos gestionar la emoción, ¿sí? Es necesario. O sea, el que no llores, híjole, a mí me daría más a qué pensar o más preocupación que el que lo hagas, porque sería la parte natural y orgánica, ¿no?, de todo el proceso. Sin embargo, cuando esa tristeza permanece tanto en nuestra vida, cuando va repitiéndose un día y otro día y otro día, nuestra química cerebral cambia y es cuando es una tristeza química que da pie o paso a una depresión. Por eso es importante entender que es bueno y es sano que llores, pero después de cierto tiempo hay que revisar por qué no estás avanzando en el proceso, ¿sí? Claro. Habría quien pudiera preguntar, ¿cuál es un tiempo lógico, un tiempo normal? Porque hay gente que se puede quedar un día encerrado, pero hay gente que se puede quedar un mes, un año o más en esa depresión, ¿no? Sí, aunque no nos gusta tanto manejar el tema de los tiempos, lo que sí te puedo decir es que bajo observación, la mayoría de las personas entre 6 meses a año y medio retoman su vida, ¿sí? Normalita, vuelven a integrarse de manera normal. Pero hay gente que puede llevarle más tiempo y aparte es muy interesante porque un duelo lo puedes estar integrando a lo largo de toda tu vida. De repente llega una información o algo y dices, y como que hizo clic algo más dentro de mí, ¿no?, en este proceso. Y que al final el tiempo es muy relativo, ¿no? Yo más bien invitaría a nuestra gente a que el tiempo que no te afecte en tu vida. Sí. Porque habrá gente que le tiene que dar vuelta a la página pronto porque tiene una familia que sacar adelante, ¿no? En el caso de alguien que puede enviudecer, ¿no? Y que dice, bueno, lo tengo que hacer por mis hijos, por mi familia, etcétera, el que ya no esté mi pareja, suponiendo una pérdida de pareja. Habrá gente que por temas profesionales también tiene que darle vuelta. Habrá personas de la tercera edad que quizás también cueste mucho porque es su pareja de toda la vida, que han vivido y convivido por más de 40, 50 años, que quizás están retirados ambos, que quizás ya vivieron esa pérdida de forma diferente y que quizás les cuesta más. Y ahí lo hemos visto, ¿no? Con gente que le cuesta mucho el poderle dar vuelta a la página cuando ya están jubilados o retirados, porque ya no tienen otras actividades que también funcionan como distractores, ¿no? Claro. Y es importante lo que mencionas porque a veces por la necesidad de continuar con nuestra vida no dueleamos y es importante duelear. No dueleamos y necesitamos darle a este proceso su tiempo, si no, a veces postergamos el duelo, lo omitimos, lo pateamos hacia adelante y de repente otras situaciones hacen que eso que no vivimos se viva de manera desproporcionada y desbordada. Entonces es importante atenderlo, no aplazarlo. Aunque me tenga que levantar al día siguiente y tenga que sacar adelante a mi familia, necesito darme espacios, acompañarme de un terapeuta, ir a la iglesia, reunirme con mi familia, con mis amigos, con alguien que me permita expresar lo que yo siento o incluso escribir un diario, ¿no? Al menos a través de la escritura o la lectura, el poder entender lo que estoy viviendo, pero no evitarlo, no anestesiarlo, no postergarlo, porque eso complica la experiencia. Claro. He escuchado yo y he leído que estadísticamente, Araceli, es más difícil para un viudo que para una viuda, porque en los autores que yo había leído, no recuerdo ahorita muy bien el
el nombre del libro, pero hablaba de que aquí en Latinoamérica, por ejemplo, el hombre se enfoca mucho en su ámbito profesional para ser proveedor, ¿no? O históricamente así ha sido. Y se cierra un poquito en cuestión de relaciones sociales, en más relaciones humanas, cuando el hombre le llega a pasar esto, ¿no? De tener una pérdida de su pareja, de llegar a tener una pérdida de la persona que más amó, con la que más compartió, es muy probable que esta persona sufra de una depresión que lo haga irse pronto, ¿no? Estoy hablando para un tema de personas de la tercera edad, que fue su función ser proveedor para el varón hacia la mujer. Y a veces es un poquito más sencillo para la mujer que queda viuda, pero que sí tiene una estrecha relación con otras personas, con sus hijos, con sus familiares, hermanos, primos, vecinos, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar a ese viudo, por ejemplo, ahorita dando una sugerencia, porque también nos toca llegar a escuchar, ¿no? Falleció la abuelita y el abuelo se va muy rápido porque cayó en una depresión total que ya no le encontró sentido a la vida. Claro, acordemos que el sentido, nosotros somos nuestro propio sentido de vida. Y a veces lo que hacemos es depositar nuestro sentido de vida a lo que tengo o a lo que poseo, ¿no? Llámese, incluso hemos visto gente que tiene pérdidas materiales y se mata o muere, y gente que ha perdido seres queridos y también sucede lo mismo. En este sentido, aunque socialmente, y sobre todo en Latinoamérica, como lo dices, es más común que haya viudas que viudos. Para empezar, normalmente una mujer elige a un hombre mayor. Entonces ya por diferencia de edad, como que de alguna manera mentalmente te preparas a que vas a ser viuda y no que vas a dejar un viudo, ¿no? Entonces ya desde ahí como que el plan de vida va dirigido hacia allá. Si además la mujer tiene hijos o tiene otras redes de apoyo o redes sociales como la familia, el trabajo, compañeros o simplemente los vecinos, tienen donde sostenerse. Cuando hay una pérdida es una red, y por eso le llamamos red de apoyo, porque es donde tú te puedes soltar y caerte para que te sostengan cuando estés lista de levantarte. Con el hombre pasa diferente porque no se visualiza solo, porque él cree que va a partir antes que su pareja. Por otra parte, su ciclo laboral concluye cuando tenga que concluir, pero normalmente entre 60 y 65 años, y si no es capaz de desarrollar, que también hay muchos hombres que son menos sociables, no es capaz de construir esas redes, obviamente se siente muy solo. Es como que en esto no habíamos quedado. Claro. Si de por sí la viudez se vive como un abandono, es como quedamos juntos que íbamos a estar para toda la vida. Y se nos olvida que es para tu vida o mi vida. Entonces nos vemos juntos, y más cuando nuestro plan era envejecer juntos para siempre. Y de repente cuando uno falta, el cerebro lo percibe como que fui abandonado. Pero si además no tengo una buena red de apoyo, una buena relación con mis hijos, no tengo más actividades, es muchísimo más difícil sobreponerme porque es como un cambio de planes, ¿no? Es como una madre cuando pierde un hijo. Siempre oyes a una madre o un padre decir, es que yo quería que ellos me enterraran a mí, no yo sepultarlos a ellos, ¿no? Entonces es como un cambio en el ritmo de la vida. Y sí es importante acompañarlos, es importante que ellos se acompañen por un profesionista de preferencia para que les ayude a generar una nueva red de apoyo. Y lo que hacemos mucho es algo que se llama plan de vida. Entonces, no importa la edad que tengas, yo los planes de vida que hacía, lo hacía con pacientes terminales de cáncer que les decían que les quedaban 6 meses, 3 meses, 1 mes, y hacíamos planes de vida, a ver qué necesitas, volverlo a conectar con aquello que no pudieron hacer en su infancia, en su juventud o en su adultez, porque estaban distraídos con la familia o con el trabajo o con cualquier otra cosa. Así tan ilógico como un chico, una persona, hijos de militares, él tenía ganas, y me acuerdo de 3 cosas. Una era rodarse en el pasto, porque como era hijos de militares, siempre estaba súper limpio, bien planchadito, bien lavadito, entonces no iban a permitir que se rodara en el pasto. Nos rodamos con él en el pasto. Se quería comer un mango con las manos, porque también todo era con cubiertos y eso, y yo quiero casi embarrarme la cara, ¿no? Entonces fue comer el mango, y la tercera era romper platos. Entonces no sabes lo divertido que fue ese plan de vida, porque al final él se quedó sin hubieras y sin pendientes. Entonces a esas personas hay que ayudarles a reconectar qué quieres hacer o qué puedes aportar al mundo, porque si ya está resuelta la parte económica y aún cosas de salud, ¿cómo puedes servir a la sociedad?
siendo un cuentacuentos, yéndote a correr. Yo veía a gente del DIF de la tercera edad que bailaban, se iban de viaje, rentaban sus autobuses, se iban de viaje, bailaban el baile folclórico, hacían manualidades, actividades. Y creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a las personas en esa etapa a dar sentido de vida. Claro. Hemos hablado un poquito desde la infancia, ¿no? Desde la pérdida de la mascota, desde la pérdida de los abuelos. Sí. Hemos hablado un poquito de la tercera edad, ¿no? El que queda viudo, la que queda viuda. Una de las pérdidas que dicen que es más dolorosa, que bueno, todas son dolorosas, pero algo que ha sido un tema muy fuerte, siempre se comenta y lo has mencionado, el perder un hijo, ¿no? Sí. Una madre, un padre que pierden un hijo, porque de entrada no lo consideras cronológicamente y es algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí. El de la pérdida de un hijo, y que creo que es donde más apoyo psicológico y de terapia sí. requieren los padres, ¿no? Sí. Sobre todo, me imagino que en todas las etapas, pero también cuando el hijo es joven, cuando el hijo es un infante, es un adolescente, es un joven, ahí también debe ser un impacto demasiado fuerte. A cualquier edad del hijo que sea, así tenga 60 años, 70 años y diagnóstico del que tú quieras, lo vi con mi abuelita perdió uno de sus hijos y era una tristeza, y mi tío ya tenía 60 años, pero de todas maneras no importa la edad, no importa lo que sea, un hijo es un hijo a cualquier edad. Obviamente, mientras más pequeño es la expectativa de quién hubiera sido, qué hubiera logrado, qué hubiera hecho, que si cuando hubiera constituido una familia o no, y de repente te refugias en los nietos. Sin embargo, en estudios es muy interesante porque compiten mucho la pérdida del hijo y la pérdida de la pareja. Algunos estudios muestran que es más importante y dolorosa la pérdida de la pareja que la del hijo, y otros mencionan que la del hijo sobre la pareja. Cuando hay una buena relación de pareja, y esto es lo que hace la diferencia, si yo pierdo un hijo, habemos dos que lo hemos perdido y me siento acompañada. Me siento acompañada y puedo mencionar el dolor y puedo de alguna manera sentirme comprendida porque ambos perdimos a un hijo. Cuando no hay una buena relación con la pareja y se pierde el hijo, y aparte si tenías buena o mala relación, a veces pasa de largo porque normalmente se muestra un mayor amor a los hijos que a la pareja. Yo digo que el amor es condicionado, ¿no? Si tú haces algo te voy a querer y si haces algo te voy a dejar de querer, pero como que los hijos tenemos cierta preferencia y aunque hagamos lo que hagamos, los padres nos siguen amando. Entonces viene la pérdida y efectivamente creo que se le ha hecho una difusión y se ha hecho como una situación social donde se dice, es que no es normal y no es natural perder un hijo. Es tan natural como que estaba vivo, ¿sí? Claro. Creo que colocarlo en el lugar que corresponde pese al dolor. Puede ser muy doloroso, pero es normal. Mientras algo tenga vida, llámese una flor, un árbol, una mascota, un hijo, un quien me digas, lo siguiente a vivir es morir. Y lo que pasa en ese lapso se llama tiempo. Entonces, desde ahí, de alguna manera, colocarlo socialmente puede ser contra natura. Normalmente naces, creces, te reproduces y mueres. Y entonces, cuando no se cumple ese ciclo vital que tanto nos han hablado, pues lo sentimos también como injusto. Sí es difícil lidiar y gestionar este duelo. Sin embargo, si comprendemos que es parte natural de un proceso llamado vida, es mucho más sencillo. Claro. Por eso sí invitarlos a que no sobrecarguemos esa pérdida con patrones mentales que nos complican la gestión. Sí, y como bien dices, ¿no? Se pierde un hijo y si vives en amor con tu pareja, bueno, te acompañas en el dolor, sí. ¿no? Es diferente si están separados o si ya eres viudo o viuda y pierdes un hijo, pues obviamente te sientes solo. Sí. Como cuando pierdes una pareja, que también mencionas es uno de los dolores muy fuertes, sí. porque nadie lo sentía como tú y te quedas solo, ¿no? Y te quedas solo si tienes hijos, imagínate tú sola con la carga de los hijos, de la casa, del negocio, del trabajo, de lo que tú quieras. No hay nadie que te acompañe y que entienda ese dolor, ¿no? Y algo muy común, Araceli, hablando de pérdida de pareja, es en adolescentes, en jóvenes que pierden a su primer amor. Porque es algo muy, muy común, ¿no? Pocas personas también quedan o se casan o viven con su primer amor toda la vida. Sí. Obviamente sí hay, pero también es un duelo que sufre generalmente el adolescente o el joven, la pérdida del primer amor. Sí. Y que hemos visto casos que por no atenderse, por no ir a terapia, por no saber cómo manejar este tema,
de una depresión que conlleva, hay jóvenes que terminan hasta en el suicidio. Claro, y es una mala comunicación, es una mala gestión, el no tener un lugar en donde compartirlo, pero sí es importante, al final es un entrenamiento. Hoy perdí a un novio y mañana voy a perder el trabajo y al siguiente no me van a aceptar en no sé, algún tipo de dinámica escolar o lo que sea, no me van a rechazar, ¿no? Entonces, sí invitarlos a todos los chicos a que lo veamos que es una escuela, ¿no? Porque vamos a ir perdiendo. Lo único, es más, te puedo decir, hasta perder el camión podría ser un duelo para mí. Sí. Porque ese camión significaba llegar puntual a mi trabajo, ganarme el premio de puntualidad, un extra en el dinero, tiempo libre. El perder los 20 pesos que me quedaban significaba que iba a tomar el autobús en lugar de tener que caminar hasta mi casa. O sea, hay cosas tan simples en donde realmente son significativas. Las cosas no tienen que ser ni grandes ni costosas como para que sean importantes para mí. Como el caso de una de las dolientes que nos decía, estaba muy enojada porque le habían tirado las pantuflas de la abuela. Y ella decía, pero es que estaban todas rotas, están todas feas, todas mugrosas. Pero es que cuando yo me las ponía, yo me sentía cerca de mi abuelita. Entonces, no es lo que pierdo, sino lo que para mí significa lo que pierdo. Claro. Entonces, eso es importante también que lo tengamos. Podríamos hacer un programa con cada uno de los temas, porque obviamente pérdidas hay muchas, como bien lo mencionas. Pérdidas hay, pues, incluso todos los días. Se pierde un día todos los días, ¿no? Me vuelvo... yo repito mucho esa frase, ¿no? Un día más, un día menos. Es un día más, un día menos, sí. Entonces, tenemos que aprender de este tema, tenemos que leer de este tema, tenemos que escuchar. Y yo estoy muy contento de que tú nos hayas acompañado como una experta. Queda esta como tu casa, porque sí quiero seguir desarrollando más temas de pérdidas que sin lugar a dudas son de mucho valor para nuestra audiencia. Para mí un placer haberte acompañado y sobre todo el que abras las puertas para continuar. Amo este tema y en lo que pueda aportar a la comunidad, me encantaría estar aquí. Pues por hoy perdemos este programa, mi querida Araceli. Un programa más, un programa menos. Es correcto. Y pero... como a todo hola le sigue un adiós. Así es, a todo hola termina con un adiós. Llegamos a este mundo con llanto, ¿no? Un bebé recién nacido llora y alguien que parte, pues también le lloramos, ¿no? Sí. Entonces es parte de un ciclo de vida. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta entrevista, a toda la gente que está detrás de cámaras, pero sobre todo gracias a ustedes, porque sin sus vistas estas entrevistas no tendrían sentido. Mi nombre es Fernando Sea. Nos vemos en la próxima.